Buenas, buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas tardes, ingeniero, sí, lo escucho. Ok, listo. Bueno, ya no sé si más compañeros suyos vayan a ingresar a la clase. Si es que no, bueno, mientras tanto podemos ir hablando de su anteproyecto. ¿Cómo va? ¿Tiene presentado? ¿Tiene la idea? ¿No tiene la idea? No sé si ya estuvo las clases anteriores aquí conmigo. Ya, no, recién justamente porque hablé con el ingeniero Satizábal y él me dijo por este medio que podía ingresar, que usted nos iba a ir guiando al- a la resolución del proyecto. Ok, sí. ¿Qué le iba a decir? ¿Usted está matriculado en el aula virtual? Yo sé que no es obligación de ustedes, pero es para llevar un registro nada más. No, sí, yo ayer me matriculé. Ah, ya. Listo. Entonces ahí usted tiene acceso a Sí, las clases anteriores, lo que se ha revisado de sus compañeros y todo lo demás. Es más por eso, para que pueda sí. tener esas ayudas Y, adicionales. ya. Oye, ingeniero, una pregunta. Ya, yo tengo en mente no sé si sería factible. Me podría ayudar o sea, viendo si el tema va o tengo que cambiar o sigo nomás para desarrollarlo. Claro, a ver, si gusta usted me lo dice o si es que puede proyectarlo, puede hacer uso de para proyectar su pantalla y le revisamos su documento, me lo envía como usted desee y lo podemos revisar. Justamente para eso es este espacio, para No, guiarles y no, recién ahorita, o sea, vi el nombre, ya. ya, Quería ver si o sea, el nombre va de acuerdo para ponerme a desarrollarlo. ya, a ver, vamos. Ya, porque, a ver, tenía pensado, A ver, no sé si me escucha. sí, sí lo escucho. Ya, ok, a ver, dícteme más o menos. Yo le copio aquí y le vamos analizando. Ya, mantenimiento general de un transformador de 69 a 18 a 13.800 voltios de una subestación. Kilovoltios debe ser. Puede ser sí, un plan de mantenimiento, o Ya, sea, tipo estudio, ingeniero. ya, vamos un ratito. A ver, de 19 a, perdón, de 69 a 13,8 kilovoltios de, ¿qué más me dijo? De una subestación. De una subestación. Sí, pues será posible ponerle la subestación Las Palmas? De la subestación Las Palmas, ya. No, ahorita solamente dícteme, ya le vamos a analizar. De la subestación Las Palmas, ¿no es cierto? Ya, bueno, esa es la idea que usted tiene. Vamos con lo que ya hemos visto en las clases anteriores, cómo deben plantear de manera rápida, ¿no? Porque es todo un proceso para plantear el tema, pero de manera rápida les estoy guiando con lo siguiente. Primero es identificar el objeto de estudio. Ya, El objeto de estudio, ¿sí? Es de lo que usted quiere hablar, de lo que usted quiere tratar. Luego del objeto de estudio, obviamente está el dónde, el eje espacial, en dónde. Luego está el eje temporal. Y el cuarto, que es el más importante, es la pregunta de investigación. Pongámosle así.
esos son los puntos principales para determinar un tema. Entonces, en este caso el objeto de estudio es el transformador. Por el momento pongámoslo así. El transformador de 69 a 13.8 kV. Ya. El eje espacial, ¿de dónde? Usted me acaba de decir que es de la subestación Las Palmas. Sí. Eje temporal, eso pongámosle en este periodo, en el año 2021, pongámosle año 2021, que es en el que estamos. Ya. Entonces, esta es la pregunta, la fundamental. Respecto al transformador de 69 a 13.8 de la subestación Las Palmas para el año 2021, ¿qué es lo que quiere saber? ¿Qué es lo que quiere conocer? ¿Qué es lo que quiere hacer? Me dice que, pero a manera de pregunta, ¿no? La manera de pregunta, según lo que me indica mantenimiento, sería cómo realizar el mantenimiento, ¿no es cierto? Esa sería la pregunta. Y claro, ya le vamos a ir completando cómo realizar el mantenimiento. En mantenimiento, ¿qué tipo de mantenimiento? ¿Preventivo, correctivo? ¿Está dañado? ¿Está funcionando? ¿Qué? Si está en funcionamiento, tiene que ser un... Ya, entonces mantenimiento preventivo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta completa de investigación, que es la raíz de todo su proyecto? Pues vamos a hacer. La pregunta completa sería la siguiente. Cambiémosle de color, pongamos de rojo. Y su pregunta sería, ¿cómo realizar... ¿Cómo realizar el mantenimiento preventivo de un transformador de 69 a 13.8 kV, ¿sí? De la subestación Las Palmas, ¿sí? En el año 2021. Ya, entonces con estos pasos que nosotros hemos identificado, la pregunta del proyecto entonces sería, ¿cómo realizar el mantenimiento preventivo de un transformador de 69 a 13.8 kilovatios de la subestación Las Palmas en el año 2021? ¿Es eso lo que usted quiere saber? O sea, quería saber si, o sea, con esa pregunta que usted ahorita me ayudó a realizar, con esa puedo desarrollar. Ya, vámonos bien. Si esta era la pregunta que usted se planteó, ¿cómo realizar o cómo hacer el mantenimiento? Cualquiera de las dos, ¿cómo hacer el mantenimiento? Si esa es la pregunta, la inquietud, algo lo que ustedes conocen, porque se supone que usted hace investigación para descubrir cómo es, cuál es la realidad de las cosas, ¿no es cierto? Ese es el objetivo de una investigación, saber la verdad de las cosas. Entonces, digamos que usted no sabe cómo hacer el mantenimiento, digamos que usted quiere hacer el mantenimiento de ese transformador, pero no sabe. Entonces, su pregunta, lo que usted quiere investigar es cómo realizar el mantenimiento preventivo de ese transformador, de esa subestación, para este año 2021, obviamente que estamos iniciando, ¿sí? Ahora vienen las restricciones. Si bien es cierto, ahorita esta pregunta cumple con el esquema que es objeto de estudio, eje espacial, eje temporal, la pregunta de investigación, ahora tenemos que ver la pertinencia, la factibilidad, ¿sí? Entonces, vamos con la primera restricción. No. Cambiémonos acá. Ya.
La restricción para que sea un tema de titulación tiene que ser original. Vamos poniendo ahora así. Tiene que ser original. Algo que no exista. ¿Sí? Tiene que ser original. La otra que también se acepta es que puede ser la mejora de algo existente. ¿Sí? Estos dos condicionantes son los que usted debe ver mejor dicho, lo que se analiza al momento de aprobar un tema de titulación, que tiene que ser original. O sea, debe ser algo que nadie más lo haya hecho. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Usted cree que la empresa eléctrica no ha hecho ya los mantenimientos preventivos de este tipo de transformadores? Sí ha hecho. Ya, entonces Creo yo que se ha hecho. Sí, de hecho han hecho. No sería. Entonces no es algo original, es algo que ya lo están haciendo otras personas. Si bien es cierto, usted no lo ha hecho, pero ya hay empresas que la hacen. La hará la empresa eléctrica, la hará Petroecuador, o si contrata Petroecuador, lo hará en última instancia, lo hará Ecuatrans, ¿sí? Que es el que brinda el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de transformadores eléctricos. Es más, también es un constructor. Entonces, si ya existe alguien que lo hace, entonces ya deja de ser un trabajo original. Entonces, por esa restricción, usted no puede presentar esto como un tema de titulación. Vamos por el otro lado. Digamos que existe un procedimiento, ¿sí?, para hacer el mantenimiento preventivo, ¿ya? Pero usted se desarrolló un prototipo, yo que sé, algún aparato, algún dispositivo para medir el aislamiento, para medir cosas, un prototipo. Entonces ahí ya cambia. Ahí sería, yo que sé, implementación del prototipo RG69, por ponerle un nombre, ¿no? Implementación en el mantenimiento de un transformador. Y continuamos con el resto, ¿no? De 69 a 13.8 de la subestación Las Palmas en el año 2000. Ahí ya tiene otro sentido, ¿sí se da cuenta? Ahí usted desarrolla un prototipo que va a utilizarlo en el mantenimiento. Entonces ahí sí es ya algo que nadie más lo ha hecho, porque el prototipo es algo suyo. Entonces ahí sí es aceptable como tema de titulación. No sé si estamos claros con estos ejemplos que le he puesto. Sí, claro. Sí. Entonces, busquemos esto. ¿Qué puede hacer? Si usted ya se ha ido por este lado del mantenimiento, perdón. Ya, si usted se ha ido por este lado del mantenimiento, véale qué adicional puede hacer, que algún prototipo, algo diferente de lo que ya existe que pueda aplicarlo ahí. Y ahí sí tiene justificación, tiene motivo para presentarlo como tema de titulación. Pero así solito como el saber cómo realizar el mantenimiento, eso es algo que primero ya existe en la bibliografía. Léase libros, léase todo, ahí ya le indican, o manuales, ahí ya le indican cómo hacer. Entonces la literatura ya existe. La otra, personas, empresas que lo hagan, ya lo existe. De pronto la misma empresa eléctrica lo hace. Si es que no, yo sé y doy fe, porque sí he enviado varios transformadores a hacer reparaciones y mantenimientos en Ecuatrans. Entonces, si ya existe las empresas que lo hacen, entonces ya deja de ser algo original. Entonces me tocaría buscar otro tema. Sí, le recomendaría eso de ahí.
esto. Ya, de pronto, no sé, usted me hizo acuerdo de algo que, de una idea que alguna vez yo les mandé, no sé, en clase o en el periodo anterior, en proyectos de titulación mismo. Les había dicho que cómo saber si un transformador está saturado o no de los que tenemos en los postes de la distribución de nuestro barrio, de nuestra área. ¿Cómo saber? Sí, porque eso es interesante. El momento que ya usted empieza a saturar demasiado el transformador, el momento que el vecino le prende las luces, ya usted también le baja un poco la iluminación de sus focos. Sí, siempre sufre el que está más alejado del transformador. El que está más alejado, conectado al final del transformador, es el que va a ver todos estas afectaciones, siempre y cuando el transformador ya esté completamente saturado. Si es que no, bueno, no hay injerencia en ninguno, todos van a prender sus equipos eléctricos y nadie va a notar nada. Pero cuando un transformador está saturado, ahí sí se va a ver una afectación. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber que ese transformador está saturado o no? Entonces yo de pronto alguna vez les sugería, ¿qué tal si hacemos un indicador visual de 3 colores nada más, verde, amarillo y rojo, que esté de alguna manera, obviamente indirectamente, midiendo la corriente que está circulando hacia las cargas? Entonces cuando el transformador ya esté saturado, ya las viviendas, las casas estén ocupando el máximo, dará un color rojo. Si está a medio gas, como se suele decir, dará un amarillo, y cuando esté todavía ocupado una poca parte de la potencia del transformador, de verde. De tal manera que uno desde afuera, desde la posición en la que uno está, solamente viéndole al transformador y viendo el indicador que está dando, puede uno saber que el transformador está saturado o no. O de pronto también puede ser un indicativo para ver las horas pico de consumo en esa área, ¿sí? Digamos que a las 3 de la madrugada esté en verde porque todos están durmiendo, y digamos que a las 6, de 6 a 8, eso está en rojo porque todo el mundo está consumiendo, o a la noche, a partir de las 6 a 10 de la noche, eso está en rojo. Entonces también puede dar un indicativo de cómo va el consumo, las horas picos de consumo de la energía en ese barrio. Sí, eso también puede ser un dato interesante. Entonces le planteo por ahí, si es que usted quiere irse por el lado ese. No creo que sea tan complicado hacer una derivación, sí, y hacer una medición de corriente en un transformador, asociarlo a 3 indicadores luminosos y hacer una prueba. De pronto, si a alguien le interesa, si le interesa eso, puede investigar un poquito más y ver qué tan factible es, y eso sí puede presentarlo porque está haciendo usted un prototipo. Y yo le veo bastante útil porque es interesante ver cómo se está consumiendo, mejor dicho, cómo está abasteciendo ese transformador en la distribución de energía. Ya, y una pregunta, ya, y si por si acaso me animo a ese de ahí, me toca realizar, evidenciar las evidencias, A ver, no le entendí o esa parte. solamente es como un estudio. Ya, o sea, si me animo en este tema que usted me dijo, me tocaría realizarlo, o sea, físicamente, para Claro, evidenciar que trabaja, o solamente se lo hace no, pues solamente por estudio. no, tendría que realizarlo. Es más, debería hacer prueba en un transformador. Debería probarlo en algún lado, ¿sí? De pronto hasta le interesa a la empresa eléctrica y le compra
su prototipo para ponerlo en el resto de transformadores. Ya, ya. Tiene que verlo de esa manera, hacer algo nuevo que nadie tenga y que más bien es casi como crearse un producto nuevo, ¿sí? Si es que quiere irse por ese lado. La otra es hacer estudios, pero igual, para hacer el estudio usted necesita recopilar información, o sea, de ley tiene que invertir recursos en eso. De pronto no sea tanto económicos, pero sí de tiempo y de trabajo, de hacer encuestas, de ir casa en casa, de hacer mediciones. Sí, si bien es cierto, para hacer análisis no va a invertir en comprar materiales, pero sí tiene que ver la manera de cómo obtener información. Ya. También tenía otra idea de algún, o sea, de implementar algún, ¿cómo se dice? O sea, dejar ahí mismo en el instituto alguna guía didáctica para que puedan realizar prácticas, como un prototipo. Eso, para que se den cuenta la importancia que tiene esta partecita del eje temporal. Sí, por eso es parte fundamental de un tema de investigación o de un proyecto de titulación, el eje temporal. Si usted me plantea eso hace año y medio, de hecho yo mismo era de los que ayudaba a realizar ese tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque servía en la práctica de los estudiantes para dar clases de manera presencial. Pero lamentablemente pasó lo del COVID y ahora la situación cambió. Entonces ya no tiene el mismo contexto que teníamos hace un año y medio. ¿Sí? Entonces ahora ya no se hace viable, por ejemplo. ¿Sí? Entonces por eso digo, es importante saber en qué tiempo estamos hablando. Si usted me decía eso hacía un año y medio, perfecto, lo hacíamos. Pero ahorita ya no tiene sentido. Ya. Lo que le podría sugerir, dígame, buenas tardes. ¿Algún otro tema que pudiera ayudarme aparte del que ya me dijo ahorita? Porque ya mucho tiempo también y yo quiero salir, yo quiero tener mi título. Claro, sí, yo les entiendo y no sé si ustedes se acuerdan, cuando estábamos en las salas de clase, en las aulas, yo les decía, ya vayan pensando en su tema, ustedes de aquí salen y se van a olvidar y van a terminar eso inconcluso. Yo era de los que siempre les recalcaba, ya váyanle pensando, échenle en cabeza, aquí podemos de una vez ya ir adelantando en su proyecto. ¿Sí? No creo que era de su paralelo, no creo que era de su paralelo la idea esa del, del contador del bus, no sé si, pero no era de su paralelo, pero sí creo que les había comentado Sí era mi paralelo. Sí era en su paralelo. Y a ver, nadie lo tomó en serio eso. Ahora en cambio, vea, la diferencia del tema anterior que me propuso, ahora ese tema se hizo más importante con lo del COVID, porque es un medio para controlar que no aumente la propagación. Entonces un compañero ya presentó eso y está trabajando sobre ese tema. Un tema que lo tenían ustedes, que era de ustedes, pero ustedes no le echaron cabeza. Y ustedes vieron, en clase hicimos la programación y era bastante sencillo. ¿Sí? No había por qué complicarse. Sí. Y ya está. Entonces, bueno, ya eso es tiempo pasado, ya no podemos regresar, entonces veamos aquí lo que va. ¿Qué les recomiendo? Váyase por algo que a usted le guste, por algo que a usted le interese respecto a su carrera. No sé qué área le gusta, la área de, yo que sé, del área eléctrica, la distribución, la transformación, la generación. No sé si le gusta la parte del control de los procesos, controles automáticos. Váyase por el lado que le guste. Esa es la primera recomendación que les doy.
Una vez que está en la parte que a usted le gusta, que le llama la atención, vea a su alrededor y vea qué posibilidades tiene de aplicar eso en dar solución a algún problema que usted identifique, ¿sí? O de pronto usted ya puede ver algo que está funcionando y usted diga, no, 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 si yo aplico esto puedo hacerlo de mejor manera. Esa es la recomendación que le puedo dar. Porque si se le impone algún otro tema, de pronto no es de su agrado y de pronto no va a tener también buen resultado. No, es que por lo mismo le dije este tema de aquí, porque me atrae más sobre la parte de la subestación. Ya pensé que se podía hacer con ese mantenimiento al transformador de ahí, pero así como usted dice, ya hacen, Ujú, ya. claro. Algo relacionado con el mantenimiento preventivo de este tipo de transformadores puede ser el lado del análisis del aceite dieléctrico. Sí, ese también es bastante crítico. De hecho, ya transformadores de este tipo ya tienen un tanque bastante grande de aceite y tienen una válvula de purga ahí. Usted podría irse también por el lado de tratar de determinar si el aceite está bueno o ha perdido sus condiciones. Yo sé que existe el análisis de laboratorio que suelen hacer, pero de pronto algún otro método para no incurrir en el análisis del laboratorio. De pronto algo experimental, de pronto coge usted una muestra, le aplica electricidad y ve si existe conducción o no, y de esa manera usted se evita de la prueba de laboratorio, que obviamente tiene un costo, y usted le está brindando una alternativa más fácil y certera de también hacer a manera general un análisis del aceite dieléctrico. Podría ser otro camino que usted pueda verlo si está interesado en este mantenimiento de los transformadores. Claro. Ya voy a investigar para ver sobre esto de aquí. Ya. Ok. Listo. ¿Y sus compañeros que se conectaron? Creo que habían dos más conectados, ya no les veo. Ya parece que se salieron, parece. Ahorita que me dice de este prototipo, había un compañero también que decía, quiero hacer el levantamiento de los planos eléctricos del instituto y todo lo demás. O sea, esa técnica de hacer los planos, de eso ya existe. Los métodos también. Y lo que le sugerí es exactamente lo que le acabo de sugerir a usted. De pronto si me hago un prototipo, sí, para seguir, como no hay planos, no hay nada, eso es lo que me decía, el instituto no tiene planos, no saben por dónde están los ductos, no saben por dónde están los cables, y quiero hacer un levantamiento, de pronto hacer un prototipo de cómo es ir identificando la ruta de los conductores. Esos prototipos se lo ve bastante en el internet, ahí en YouTube, hacen un circuito electrónico y van siguiéndole por la pared y saben por dónde va un cable eléctrico. Entonces podría ser el levantamiento de los planos eléctricos utilizando el prototipo XXX para esto. También puede ser otra opción pero así solito de decir voy a hacer el plano eléctrico del instituto no tiene sentido porque es algo que ya hay.
Entonces, eso nada más le dejo como curiosidad. Tiene que ser un plus adicional, algo propio suyo, que lo integre a ese tipo de cosas para que pueda ser habilitante de aprobarse como tema. Pero este tema de ahorita ya existe, o sea, ya lo está, algún otro compañero lo está desarrollando. El que le acabo de decir, no, les di la idea, pero como que no les gustó mucho. No, no existe ese aprobado todavía. Entonces, a la Ah, situación como entonces me estamos, tocaría, el que apruebe primero es el dueño del, del proyecto. ya, ya. Me tocaría entonces primero investigar algún circuito para poder ir identificando las líneas. Claro, ir viendo la ruta D. Digamos que es una Sí he construcción. visto sí hay, sí venden incluso uno de esos aparatos que miden corriente. Ya usted solo los acerca a los cables y le identifica que si hay corriente. Ujú. Ya. Pero usted dice, en cambio, uno realizar, o sea, Pero, hacer uno. eh, más que hacer, hacer el levantamiento utilizando ese prototipo. O sea, no es solamente hacer el prototipo, sino hacer ya un trabajo real, que sería, yo que sé, el levantamiento de las rutas de ductería eléctrica del Instituto Luis Tello, de la planta baja o de la planta alta o de todo el instituto, utilizando ese prototipo. Ya, ingeniero, una pregunta. Y yo comprando ese aparatito y realizo ese levantamiento, ¿se podría? Chuso, es que no hay. De pronto ahí se convertiría en un análisis, ventajas de la utilización de eso en el levantamiento de. No sé si me hago entender. Usted ahí en cambio le toma otro sentido. O sea, ¿qué tanto ayuda esa herramienta para hacer el levantamiento? De pronto ahí usted debe sacar datos que detectó una tubería pero no detectó la otra. Sí, que, y ahí nos vamos por el lado del análisis. Como usted no hizo el prototipo, ahí lo que le tocaría es analizar qué tan bien o qué tanto me sirvió ese prototipo en la elaboración de estos de levantamiento de estos planos. Entonces ahí como que el objetivo es otro, ¿sí se da cuenta? Hacemos lo mismo, pero ya el objetivo es otro ya específicamente. A ver, ahorita me apareció el mensaje de la primera hora que ya se cumplió. Nos desconectamos, por favor, y nos volvemos a conectar al mismo link inmediatamente para continuar. Ok, me confirman si me escucha, por favor.
Listo, ¿qué más podemos revisar de esto? No sé si es que de pronto usted tiene la facilidad también de tener acceso no solo a transformadores, sino a motores y principalmente a motores de gran volumen, de gran tamaño. Ahí también hay un parámetro interesante que de pronto no es muy explotado, lo que es el análisis de vibraciones. De hecho, ya los nuevos motores de grandes potencias vienen incorporados, así como el celular tiene ay, se me fue el nombre del aparatito en el que utilizamos para ver si está vertical, horizontal y todo lo demás. Acelerómetros, sí, así se llaman. Vienen ya incorporados esos acelerómetros para tener una idea de la vibración o de la alineación que tiene el motor. Entonces es algo importante. Ahora, si ustedes van a la empresa local, eso, si bien es cierto, si compraron motores nuevos, ni saben que existen esos sensores, y peor aún los tienen conectados o los tienen monitoreando. Entonces ese también es otro campo que ustedes podrían ver, ¿sí? Analizar, ver, incorporar dentro del análisis de mantenimiento que sería el análisis de esa información de vibración y de alineación del motor. Ahora, eso sería bueno si es que tuvieran acceso a estas empresas como Termoesmeraldas o Petroecuador, donde utilizan ese tipo de motores. Porque las veces, bueno, que yo he estado ahí trabajando, sí, vienen empresas aparte, empresas X, y ellos realizan ese proceso de la vibración y alineamiento de los motores. Claro, pero el que le digo es un monitoreo continuo, ¿no? Un monitoreo continuo. Incluso acuérdese que eso es parte del mantenimiento predictivo, el censar, y ya cuando llegue a cierto parámetro usted se programa de mejor manera y dice, no, ahorita necesito hacer una alineación de este motor o necesito hacer el mantenimiento ya de una vez de este motor. Entonces, si bien es cierto, las empresas contratistas van, hacen un trabajo y al final deben dejar alineando y deben hacer el análisis de vibración y todo eso, pero lo hacen como parte del servicio, ¿sí? Para ellos garantizar. Sí. Pero de ahí en adelante, en la operación normal, no aprovechan esa información. De pronto ese puede ser también una opción para ustedes de desarrollar un proyecto de titulación. Bien. Pero este sería un análisis sobre eso, ¿verdad? Pero para hacer el análisis usted tiene que conectar esos sensores a un programa donde se va a ir guardando esa información y donde puede usted graficarle. Entonces, yo sé que es un análisis, pero para hacer ese análisis usted necesita hacer esa implementación. De no cómo obtiene usted los datos y cómo analiza.
A ver, ingeniero, el, pero ahí el, dígame. tocaría realizar ese aparato o adquirir ese aparato para acoplarlo a dicho motor. Eso es lo que digo, o sea, ya los motores, los nuevos, ya vienen con esos sensores, ¿sí? Entonces, a usted lo que y las empresas ya tienen el sistema de control. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es incorporar esos sensores al sistema de control ya existente. Entonces, una vez que ya incorpora, usted ya puede mostrarles incluso en una pantalla en la sala de control al operador. Ya puede ponerle ahí usted una gráfica de cómo va la parte de las vibraciones en la operación de ese motor. Y usted establece un valor ante el cual ya deberían hacer una nueva alineación o deberían tomar algún correctivo para que no llegue a dañarse, ¿no? Principalmente el motor. Ese puede ser otra idea. Aquí voy a ir anotando ideas para darles a ustedes mismos. O sea, aquí están dos, ya la implementación de un prototipo en el mantenimiento del transformador. Eso de aquí no existe, ¿no? Por si acaso. Análisis en tiempo real de la alineación y vibraciones de un motor de 1100 HP. Esto sería bueno si es que tienen la opción de trabajar con Petroecuador o con donde ya tienen estos equipos y si tienen la facilidad de meter mano en estos equipos. Si es que no tiene esa facilidad, imposible que pueda hacerlo porque necesitaría acceder a esto y no va a poder. Pero es un buen tema para que pueda ser realizado. ¿Qué otra cosa más se me ocurre? Ya no se me ocurren más, ¿va? Entre proyectos de titulación y proyectos de investigación ya se me acabaron las ideas ya. Otra, ahorita que me estoy acordando, otra idea que les di a los estudiantes. Bueno, no sé si usted ha visto algunas centrales de alarmas que se venden para las viviendas, ¿no? Hay unas centrales de alarmas que utilizan un chip celular de tal manera que, y son económicos, y de tal manera que utiliza incluso sensores inalámbricos, ¿sí? Que se conectan en ventanas y puertas y dependiendo si es que se abre una ventana o puerta, usted le configura para que le llegue un mensaje de texto o una llamada telefónica a su celular y le indica que tal puerta o tal ventana fue abierta.
Eso es lo que existe. Ahora, ¿qué tal si utilizo yo esa central de alarmas en un tablero eléctrico para saber si alguna protección, algún contactor se habilitó? Acuérdese que los contactores, cuando están habilitados o deshabilitados o saltan, se mueve mecánicamente, se mueve una parte, ¿no es cierto?, del contactor. Entonces usted puede ubicar los sensores, que son, no es más que unos sensores magnéticos, es un imán en el un lado y un contacto que se une cuando está cerca del imán, y cuando está lejos del imán se abre. Entonces usted puede poner esos contactos en esa parte mecánica del contactor y utilizar ese mismo esa misma alarma, esa misma central, para que en cambio a usted les llegue la alarma de que tal contactor se abrió, se activó o no. Por poner un ejemplo, digamos que usted tiene una camaronera, ahorita que estamos, es una realidad aquí en Esmeraldas, usted tiene una camaronera y eso en extensiones es largo, y por ahí usted tiene una bomba de agua, por poner un ejemplo, o algún motor que tiene que accionarlo, ¿no es cierto? Usted es el dueño de la camaronera, ¿sí? Y usted no va a estar en el campo ahí recorriéndose todo para ver cómo está. Usted puede estar en su casa, puede estar en otra ciudad o puede estar en cualquier otro lado del país, y usted puede monitorear, con lo que le acabo de decir, usted puede monitorear si prendieron o no el motor. ¿Por qué? Porque usted asoció ese contacto a los contactores del prendido o apagado del motor, ¿sí? Y usted sabe en qué momento prendieron, en qué momento apagaron. La idea es utilizar esa central de alarmas en alguna aplicación eléctrica, en alguna aplicación de control para el monitoreo. Yo sé que usted no va a prender y apagar el motor, es imposible, pero sí puede hacer un monitoreo de su instalación como está, aprovechando las bondades de este equipo. También puede ser algo interesante.
Otra de análisis también podría ser, usted ha visto que en el último cambio de medidores la empresa eléctrica aquí en Esmeraldas fue colocando a todo mundo una varilla Copperwell, ¿no es cierto? Una de tierra, que no duró ni Sí, una semana porque ya se fueron robando el cable y la varilla. Pero lo interesante sería hacer un análisis. Ellos solamente cogieron, pusieron y listo, pero nunca vieron si efectivamente está haciendo tierra, si efectivamente cumple con el valor, el parámetro eléctrico que hace efectiva una tierra o no. Entonces, de pronto esa podría ser también otro, el análisis que sería de puesta a tierra del medidor. ya en este caso a usted lo que le tocaría invertir es en un medidor justamente de puestas a tierra, ¿no? Existen unos medidores así como multímetros, lo que tiene que poner tres Sí, sí, electrodos y hace la medición. Entonces ahí le tocaría ver si la hace en el centro de Esmeraldas, en todo Esmeraldas, en un cierto barrio o aleatoriamente en todo Esmeraldas, pero en partes puntuales, uno en el centro, uno en la periferia, una en la zona comercial, otra en la zona residencial, y hacer un análisis de qué tan efectivos qué tan efectivos son los valores de puesta a tierra de la empresa eléctrica que pone. De no es poner por poner, es recursos que no sirven para nada. claro. Yo creo más bien que ese de ahí como que me está llamando más la atención que los otros. Bueno, aquí solamente le estoy poniendo ideas, ¿no? Ya depende de ustedes, como decía, qué tan interés le vean, qué tan apego le vean a lo que se está poniendo. El uno es de transformadores, el otro es de motores, el otro es de control. Este es de análisis de parámetros eléctricos. Bueno, parece que está variadito las opciones. Ahí les puede decir a sus compañeros que si es que no tienen, aquí hay. Son ideas, tenemos que plasmarlas así como hicimos al inicio con usted. Tenemos que ponerle los 4 puntos, el objeto de estudio, el eje espacial, el eje temporal. Lo que aquí está puesto en verde no es ya el tema. Si es una idea nada más, un posible camino por donde ustedes pueden ir explorando y tener y sacar un tema de titulación. Sí, no es el tema por si acaso. Claro. Otra que también ahorita me estoy acordando, eh, todavía estábamos en presencial, creo que era hace un poco más de un año, en la clase de electrónica de, no era electrónica de potencia, o me parece que sí, ya no me acuerdo. Bueno, en una de las electrónicas, justamente como proyecto de aula les estaba haciendo que se construyan un horno de inducción para fundir metal. Entonces era un circuito bastante sencillo de hacerlo, sí, y en teoría, ¿no? En el esquema que switchaba un switchador nada más de voltaje DC
y permitía eso calentar los metales. Cuando ya se estaba implementando este proyecto, la mayor dificultad era conseguirse los elementos electrónicos que demandaban, que eran unos trias, que eran o unos IGBTs creo que eran, o SCRs, no me acuerdo bien, que era difícil de conseguirse porque no lo vendían. Entonces yo les decía, ese tipo de elementos se consigue en las soldadoras, que se acuerda que con ustedes se trató de hacer la reparación de la soldadora inverter. Entonces había quienes iban a buscar esas soldadoras ya dañadas para sacar los elementos. Y ahí yo les dije, ¿qué tal si no desarmamos la soldadora? ¿Qué tal si utilizamos la misma soldadora y le adaptamos para que se haga horno de inducción? Lamentablemente no nos dio el tiempo para hacer eso y pasó, hace poco vi, bueno, el año anterior en un video, viendo videos por ahí, veo que ya se hicieron la manera de adaptar, de convertir la soldadora inverter en un horno de inducción. Solamente habían puesto unos pocos elementos y una bobina a la salida del soldador y ya pudieron utilizarle a ese equipo como un horno de inducción. Vea, por ejemplo, esa también es otra cosa, cómo convertir algo que existe en otro equipo que también puede ser necesario. Entonces, en función de eso, por ejemplo, en la industria se necesita bastante en el área mecánica, hablando de los motores grandes, de las bombas, trabajan bastante para con calentar los rodamientos. rodamientos, exactamente. ¿Qué tal si hacemos un calentador de rodamientos utilizando una soldadora inverter? Bien podría ser. Soldadoras que de cajón ya casi todo el mundo tienen, en todas las empresas tienen. Entonces usted solamente les brinda un accesorio en el que pueden utilizar y ya tienen el calentador de rodamientos que les sirve bastante en los trabajos mecánicos. Esa también es otra cosa innovadora, algo original que ustedes pueden presentar como proyecto de titulación. A ver cómo le pondríamos aquí. Bueno, así nada más como idea general.
Aclaremos por inducción. Vayan a querer soldar el rodamiento y ya le calenté, van a decir. Yo les conozco. Y se me acabaron las ideas, creo, por el momento. Ok, listo. Entonces, revísele de lo
Ya, la verdad ya me quedé sin ideas por el momento. Revísele las ideas que hemos puesto aquí, véale cuál a usted le puede interesar. Bueno, si tiene contacto con sus compañeros, no pudieron acceder a la clase, también déle estas mismas ideas si a alguien le interesa y para que vayan adelantando. Sí, el horario, no sé si ya lo sabe, son los miércoles y viernes a partir de las 6 de la tarde, entonces de aquí la siguiente clase en la que podríamos seguir adelantando sobre esto sería el día viernes. Sí, pero mientras tanto ya pueden ir revisando, averiguando, investigando un poquito más para que tengan más conocimiento sobre estas ideas. Ya. Listo, entonces, si no tiene alguna otra consulta, pregunta, entonces quedaríamos No, ahí. por el momento no. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ya, ok, de nada, no hay problema. Traten de salir lo antes posible de esto para que ya por lo menos una meta de ustedes ya se vaya cumpliendo, no dejen pasar el tiempo y que sigan ustedes avanzando en su vida profesional. Sí, Muchas entonces, gracias. entonces nos estaremos viendo el día viernes. Ya pues mi estimado, que Ya, tenga una buena noche. igualmente, gracias.